Hola, hola, muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Pericias Anunciadas, el podcast número 1 en Colombia. Me presento, soy Gabriela Sofía Consuegranatera y el día de hoy les estaré compartiendo un poco de este tema tan importante y a mi parecer trascendental para la psicología forense, y es la psicología del testimonio a partir de su contexto histórico y concepciones claves. Ahora sí, comencemos. Y chicos, me gustaría partir de lo más básico, que es su concepto. La psicología del testimonio es conocida como la disciplina que permite valorar y dar credibilidad o no de si el relato de una víctima o testigo en un proceso judicial es o no creíble. Es decir, busca comprender la memoria y procesos cognitivos que influyen en la precisión y confiabilidad de los testimonios. Esta aborda dos grandes áreas que son la exactitud y la credibilidad. La primera trata lo atencional, lo perceptivo y de memoria. Y la segunda se refiere a la discriminación de origen de la información de los testigos, que se dividen de acuerdo a si son presenciales, de acreditación o peritos. Los presenciales son las víctimas, ofensores y testigos técnicos, mientras que los de acreditación son investigadores y los funcionarios administrativos. Y los peritos claramente son el perito y el testigo experto e ilustrador y refutación. Ahora, conociendo este esquema, pasemos a la parte chévere, que es la historia. ¿De dónde surge esto? Se habla propiamente de la psicología del testimonio a partir del siglo XIX, gracias al marcado interés por el funcionamiento de la memoria, cómo se quedan grabados los recuerdos y cómo surgen los primeros estudios sobre el uso de la memoria en las declaraciones de los testigos. En 1887, Mottet realizó los primeros escritos de este tema, en el cual habló sobre los testimonios infantiles falsos y los problemas de sugestibilidad y distinción entre imaginación y realidad de estos. Luego, en 1896, Nozick fue el primer psiquiatra llamado a testificar como experto en un tribunal de justicia, en donde se valió de sus estudios de sugestibilidad y memoria para testificar en el juicio de un hombre acusado de asesinar a 3 mujeres. Al año siguiente, ocurrió el hito más relevante en Europa, siendo esta la publicación del libro Criminal Psychology de Hans Gross, quien dedica sus estudios al análisis de la exactitud de los testimonios y trata los temas de percepción, funcionamiento de la memoria, imaginación y la toma de la declaración. Ya en el siglo XX se encuentran las 3 figuras fundamentales para la psicología del testimonio al campo forense. Estos son Alfred Binet, quien publicó en 1900 el libro titulado La Sugestibilité, en el que recogen los primeros trabajos aplicados sobre la psicología del testimonio. William Stern, que para 1902 había realizado diferentes estudios experimentales sobre la exactitud de los testimonios. Y Hugo Mustenberg, quien en 1908 publicó el primer manual sobre la psicología del testimonio titulado On the Witness Stand. Tal y como se conoce hoy, en este libro aboga la necesidad de que se incluya la psicología en los procesos judiciales, aplicándola en distintos ámbitos, como en la toma de declaración y en la comprensión del funcionamiento del registro del recuerdo y en la de su recuperación. Estos, junto a Gross, han sido considerados los cofundadores de la especialidad. Ahora, un dato súper curioso es que en los años 20, tras la Primera Guerra Mundial, hubo mucho interés por los temas sobre la detección de la mentira y su identificación, por lo que se comenzaron a aplicar los primeros polígrafos para el diagnóstico médico al campo forense, y exactamente en 1994 se comenzaron a incluir asignaturas de psicología del testimonio en los currículos de pregrado y posgrado de psicología en Europa y América. Y finalmente, hoy por hoy los juristas y sistemas jurídicos de nivel internacional han llegado a reconocer a la psicología del testimonio como uno de los aspectos más importantes de la psicología forense. ¿No les parece fascinante cómo se ha labrado el camino de la psicología dentro de este campo? Entonces, ahora me gustaría pasar
a lo que concierne únicamente la psicología, a lo que ya tiene que ver con estos procesos psicológicos y patológicos de los que tienen dominio los psicólogos forenses. Y bueno, comenzando con que su objetivo principal es el comprender aquellos elementos y capacidades que permiten al sujeto percibir y retener, además de recuperar información de múltiples formas. Estos procesos son el resultado de el cómo lo ha percibido, el cómo se ha conservado en su memoria, cómo es capaz de evocarlo, cómo quiere expresarlo y cómo puede expresarlo. Primeramente, el cómo lo ha percibido hace referencia a las condiciones internas y externas que influyen diferenciándose por intensidad, perdurabilidad, si la imagen es débil, descolorida o defectuosa. También si llega a ser inestable o fugaz. Asimismo, hay que tener en cuenta que la percepción se altera en los estados de descenso del umbral de excitabilidad sensorial asociados a una irritabilidad cortical de causa infecciosa, como en el caso de la meningoencefalitis, o tóxica por causa de alcoholismo, y en estados de hipopercepción desde la obnubilación ligera hasta el coma. Igualmente, la fatiga psíquica juega un papel muy importante, puesto que se ha probado en distintas horas una misma persona modifica su capacidad de aprehensión de estímulos, siendo mejor en la mañana que en la noche. Incluso que las mujeres percibimos con más exactitud los detalles y los hombres la percepción general, así como también se testimonian con más facilidad las impresiones ópticas y luego las acústicas, o que los testimonios cualitativos son más precisos que los cuantitativos, que las apreciaciones de tiempo pueden llegar a sobreestimarse o incluso a infraestimarse. En segundo lugar, el cómo se ha conservado hace alusión a las condiciones de funcionalismo mecánico que se integran en captación, fijación y conservación de la imagen, la reviviscencia de los engramas, el reconocimiento de los mismos y la localización en el tiempo de los recuerdos. Aquí influyen las cargas afectivas y existen las llamadas curvas del olvido y las curvas de represión, que también son conocidas como de olvido forzado. Pasamos pues al cómo es capaz de evocarlo. Este habla exclusivamente de factores orgánicos como las conmociones, senilidad, cuadros tóxicos y estados crepusculares. En este punto es importante resaltar que las amnesias lacunares epilépticas pueden inducir a la sospecha de un falso testimonio o de ocultamiento de hechos conocidos, que podrían de alguna forma inhabilitar el testimonio. Pero no debemos dejar de lado a las personas con personalidad histérica o mitómana, que son las más dispuestas a dar testimonios falsos por su tendencia de confabulación o catatimia. También no nos olvidemos de la personalidad paranoide, que es caracterizada por la desconfianza, sobreestimación del yo y una visión alterada por la visión egocéntrica del mundo. Así que les dejo este dato. Chicos, pero fíjense que el cómo quiere expresarlo para mí es aún más de comprensión y cuidado, porque puede ocurrir que por la necesidad de lograr aclaraciones se interroga intensamente y se repregunta, lo cual hace que el temor aumente la inhibición, logrando que los recuerdos que aparecen sean deformados y mezclados con otros falsos que inducen involuntariamente en testimonios imprecisos y erróneos. Entonces hay que tener en cuenta este factor. Y por último, en el cómo puede expresarlo, hay que considerar que en la expresión libre hay menos riesgos que en el interrogatorio dirigido, en el cual la pregunta puede inducir a la asociación con otra que no concuerda con la realidad. Entonces puede sugestionar o llevar al sentimiento de la conocida falta de recuerdo e involuntario reemplazo con una respuesta falsa o una deducción de lógica, que en realidad no tiene relación con la verdad. Oigan, pero ahora que menciono esto, debo confesar que me dio curiosidad sobre los protocolos que se usan para las entrevistas forenses, y justamente me topé con que estos se establecieron con la finalidad de servir como soporte legal y científico al profesional de la psicología. También para recopilar testimonios de la víctima, para reducir la victimización secundaria
e incluso hacer más confiables el proceso judicial de manera que se protejan los derechos del acusado. Entonces, de acuerdo a esto, algunos de los protocolos utilizados en las entrevistas forenses son el Protocolo de Investigación Nacional sobre Abuso Infantil y Violencia Doméstica, también conocido como Protocolo NICH, el cual está diseñado para investigar y entrevistar a niños víctimas de abuso sexual y maltrato infantil, centrándose en técnicas de entrevista no sugestivas y adaptadas a la edad del niño. Este presenta como una guía para la aplicación de la entrevista que consta de una serie de fases, desde la introducción, pasando al establecimiento del rapport, ejercicio de memoria episódica, transición en cuestión principal, investigación de los incidentes basados en preguntas abiertas, intervalo, obtención de información, acciones a ejecutar si el niño no proporciona la información esperada, información sobre las revelaciones, el cierre y el tema neutral orientado a la investigación y la conversación parcial y sana. Pasamos pues a lo que se conoce como entrevista cognitiva, la cual fue elaborada desde la década de los 80 como una técnica para obtener información de testigos adultos y posteriormente de niños, niñas y adolescentes. Este modelo se utiliza para entrevistar a testigos o víctimas de delitos, incluyendo el uso de técnicas de recuperación de información de la memoria y mejora de la precisión del testimonio con el fin de obtener la mayor cantidad de información posible mediante 4 instrucciones, que son el recuerdo libre, reinstauración mental del contexto, recuerdo en órdenes temporales distintos y cambios de perspectiva. En el recuerdo libre se le solicita al usuario narrar todo lo que recuerde sobre el evento, incluso detalles que cree que no son importantes porque pueden ser clave para recordar otros aspectos. En la instauración mental de contextos, básicamente se recrean psicológicamente situaciones. Es por ello que se orienta a los encuestados a recordar elementos no situacionales de eventos y espacios a través de los cuales se puede recordar información más correcta, reduciendo así el margen de error de las afirmaciones. Por otro lado, en los recuerdos en órdenes temporales distintos, se solicita que el relato sea narrado en un orden temporal diferente a la que se dio inicialmente, para recordar aspectos que pudieron ser olvidados o pasados por alto. Y para finalizar estas técnicas encontramos el cambio de perspectiva, en el cual se instruye al entrevistado para que se vea en la posición de la víctima u otro testigo y exprese que hubiera visto desde allí. Cabe aclarar que aquí el profesional debe ser claro para obtener una información veraz y que no sea tergiversada. En otro orden de ideas, vi necesario el contemplar la evaluación de la credibilidad y validez, dado que el estudio del engaño y detección puede establecer según 3 perspectivas, que son técnicas fisiológicas, los indicadores no verbales o conductuales del engaño y los indicadores verbales de la mentira. Estos pueden ser empleados en distintos procesos judiciales a partir de técnicas fisiológicas como el polígrafo, que para quienes no saben es uno de los instrumentos más conocidos y representativos, denominado comúnmente como un detector de mentiras. Este consiste en la medición de varios parámetros biométricos o respuestas fisiológicas que se modifican ante la presencia de neurotransmisores liberados en el torrente sanguíneo como consecuencia de la percepción de amenaza. Por lo tanto, el poligrafista debe poseer una alta experiencia en el funcionamiento y manejo del polígrafo. Asimismo, un adecuado entrenamiento en entrevista, ya que esto dependerá de la obtención de estímulos verbales. También encontramos el test de conocimiento culpable, que se basa en elaborar para cada hecho un cuestionario de aproximadamente 25 ítems, que hacen referencia a circunstancias y hechos que solo conocen la policía y la víctima. Sobre cada uno de ellos se elaboran 5 preguntas. Les voy a poner un ejemplo. Si se trata del arma del crimen,
Se pregunta, ¿el arma del crimen fue una pistola? ¿Fue una cuerda? ¿Fue un cuchillo? ¿Fue una media? ¿O incluso fue un veneno? Todo esto con el fin de detectar en el sujeto indicios de engaños a través de la formulación de preguntas de alternativa múltiple y la observación de las respuestas fisiológicas del sujeto ante cada una de estas. Pasamos pues al análisis de estrés de voz BSA, que a mi parecer es muy práctico, ya que es un instrumento tecnológico que a través de algoritmos para grabar y analizar ciertas características de la voz, como el tono, la velocidad, énfasis, pausas, entre otros, mide y registra una respuesta fisiológica involuntaria en una persona ante un estímulo psicológico. Esta técnica evalúa los microtemblores musculares en la voz con el fin de detectar indicios de estrés, ansiedad o engaño en las respuestas de una persona, que en condiciones de tensión se alteran y son detectados por el sistema. Las situaciones de tensión pueden ser provocadas por sentimientos de culpa y ansiedad inducidos por la acción de mentir. Por otro lado, los indicadores no verbales conductuales del engaño hacen referencias a ciertas señales reales del engaño, como aquellas conductas que ocurren con mayor frecuencia cuando los emisores están diciendo mentiras, que cuando dicen verdad. Dichos indicadores visuales del engaño son las conductas ante las cuales los observadores, en este caso los psicólogos, se inclinan a considerar que el emisor está mintiendo. Y me parece un poco curioso el cómo, a pesar de que esta idea parte de la hipótesis de que mentir considera un notable esfuerzo cognitivo y puede ser realmente un método efectivo, es capaz de ser entrenado, por lo que es importante combinarlo con otras técnicas o procedimientos en relación al análisis del contenido de las declaraciones. Ahora pasamos a los indicadores verbales de la mentira, que es uno de los instrumentos más utilizados en el estudio de la credibilidad. Para el análisis del contenido de las declaraciones es el análisis de validez de la declaración. Este facilita un protocolo que permite realizar entrevistas sin sesgos, evaluando la credibilidad y a su vez tomando en consideración otras evidencias, y su elemento central para el análisis del contenido inicialmente fue elaborado con la intención para analizar el testimonio de menores víctimas de abusos sexuales, pero la investigación ha dado resultados que evidencian su utilidad para detectar la mentira en testimonios de adultos. Y les comento que tiene 3 componentes principales. El primero es el protocolo de entrevista, la cual debe ser adecuada y rigurosa para evitar la contaminación del testimonio y facilitar de forma constante los procesos de la memoria. El segundo es el análisis de contenido basado en críticas CBCA, que se utiliza para analizar la información recogida en la entrevista y se aplica sobre la transcripción de la entrevista. Y por último, la lista de validez, la cual pretende examinar toda la información a la que se tiene acceso para así cualificar los resultados obtenidos a la aplicación del CBCA y tomar una decisión final sobre la validez de la alegación. Se preguntarán, ¿y esto qué importancia tiene? Pues dentro de la psicología forense, el testimonio de una víctima o un testigo puede resultar de suma importancia en diferentes procesos judiciales, ya que puede ser una herramienta investigativa o ser utilizado como evidencia en un proceso, y de ahí la importancia de evaluar la credibilidad de este testimonio, es decir, si la persona parece decir la verdad o no, para tener una mayor certeza de qué tan confiable es tan dicho testimonio. Y es así como les comparto este tema, que me resultó bastante enriquecedor. Disfruté muchísimo el proceso de consulta, de entender y aprender diferentes aspectos o elementos que actúan dentro de lo que hoy conocemos como psicología del testimonio. Espero igualmente que haya sido provechoso para ustedes, y para finalizar
les dejo una actividad interactiva súper entretenida y didáctica que les ayudará a reforzar esos conocimientos. Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta la próxima. Chao, chao.